Buenos días de nuevo. Bueno, pues vamos a llegar a la última conferencia. Ha sido un placer, luego me despediré, pero ha sido un placer de verdad compartir todos estos días con vosotros. Esos dos manifiestos que dijimos que estaban a disposición los tienen absolutamente fácil. Simplemente con que entren en Google y pongan Manifiesto de Escritores con la Historia en defensa, o sea, escritores con la historia en defensa de nuestra lengua, y les va a aparecer. Porque decirles HTTP no sé qué, W no sé cuántos, búsquelo en Google, Manifiesto de Escritores con la Historia en defensa de la lengua y en defensa de la historia, y les aparecen porque están publicados en muchísimos sitios. Y estoy convencido que son ustedes mucho más hábiles que yo con la tecnología, que soy un auténtico analfabeto, un zote y me las paso fatal. Y eso que me aplico. Bueno, me toca presentar, que no me gusta la palabra, me gusta dar la entrada a mi gran amigo Emilio Lara. Es la discreción personificada en un curso, pero les aseguro que sin él no es posible. Emilio Lara es el alma de estos cursos, es quien lleva todo lo que se llama la intendencia, quien en un momento determinado se encarga de todo, de conectar con la universidad, que no falle nada, que los autores sepan a qué hora, primero que los autores acepten venir, que sepan a qué hora tienen que estar, en fin, todo ese trabajo que hay detrás, que si no sería imposible hacer un curso. Porque aquí estamos muy bien, pero hasta que se llega aquí, e incluso hasta que físicamente se está aquí cada día, pues son un montón de cosas, de estar continuamente pendientes, de anunciarlo y sobre todo en ocasiones, como saben, son autores de gran prestigio y notoriedad y hay que ajustar agendas, hay que ver todo hasta que finalmente no falla ninguno. Y como han visto en estos 4 años, no ha fallado ninguno. También es verdad que no deja de ser un privilegio el tener este foro, el de la Universidad Complutense de Madrid, para estas jornadas. Yo lo que quiero es agradecer a mi amigo, porque ante todo lo es, el esfuerzo, la dedicación, ese toque prusiano y serio y cabal del que yo carezco, y entonces creo que nos conjuntamos, creo que es así bien, porque primero la amistad está por encima de todo, el cariño mutuo, y yo creo que también hay un elemento de saber cuáles son nuestras virtudes y si no nuestros defectos y nuestras pequeñas fallas, y ahí está siempre él para que el director del curso, que me toca en este caso a mí, no tenga que estar aparte de lo suyo en otras cosas. Así que, Emilio, muchísimas gracias y les voy a pedir una cosa. Han aplaudido y luego estoy convencido que le aplaudirán mucho después de la conferencia. Pero yo quiero un aplauso para su trabajo y para haber hecho posible este curso. Y se lo pido, por favor. Y ahora me toca el Emilio escritor. Pues la verdad es que les voy a decir que es el más espectacular lector de toda la asociación y al que los otros escritores, y ha sido estos días de convivencia aquí, es muy curioso, ver cómo uno a uno le vamos preguntando a Emilio qué ha leído y qué es lo que le parece que debemos leer. Sí, porque es un gran lector y eso también significa un lector con una potencia crítica que dice, esto sí, esto, bueno, no está mal, pero yo creo que, y ahí nos ven esta mañana mismo, anoche mismo, que todo el mundo aprovecha para ver qué ha leído Emilio y qué es imprescindible, qué merece la pena y los que no tanto, aunque esos no se dicen así. Es un gran lector y un extraordinario escritor. Lo acaba de demostrar con su última novela, La Venus del Espejo. Pero desde la Armada, en la cofradía de la Armada Invencible.
la tan reconocida novela El relojero de la Puerta del Sol, o Días de Esperanza, que siempre me equivoco con alguno de los títulos. Pero hablaba con Juan Eslava Galán y se lo comenté que su última novela, La Venus del Espejo, ha cuajado una novela literariamente de un nivel superior. Es una grandísima novela que le recomiendo vivamente. Hoy no va a hablar aquí de ninguna de esas novelas, y una conferencia que ha hecho es profeso para nosotros y que le agradezco muchísimo, porque nos faltaba eso, y lo que va a tratar, que son lo que fueron las revoluciones jesuitas, todo en las selvas tropicales, en las selvas, en este caso del Paraguay. Y nos faltaba, y lo va a hacer, porque también es una ventaja el que él sea un profesor, y eso significa que no solo aquí hay autores y escritores, sino también ese carácter didáctico que queremos imprimir siempre a nuestro curso. No me voy a extender más, ya veo que estamos todos, o casi, así que, aparte, cuando hay que acabar lo de siempre, las despedidas rápidas, felices y contentas. Y entonces vamos a hacer esta, y estoy convencido que vamos a disfrutar, yo el primero, de las palabras de Emilio, después unas palabritas mías, y después, como dice en mi pueblo, cada mochuelo a su olivo. Gracias. Una música de oboe se me ha colado en el corazón. La película La Misión tiene un comienzo espectacular y dramático. Vemos un paisaje idílico, edénico, porque nos está recordando al paraíso terrenal, y entonces unos indios guaraníes echan crucificado a las aguas a un hombre, que luego sabremos que es un misionero jesuita, y en un silencio solamente roto por el piar de los pájaros tropicales, va río abajo en un río ancho de aguas aparentemente mansas, el jesuita, hasta que, bueno, ahora la ponemos, no te preocupes, hasta que va acelerándose el curso del agua y cae el jesuita crucificado por unas cataratas que son las cataratas del Iguazú. Este es el comienzo de la película La Misión, de 1985, una película que tiene una banda sonora espectacular. Hay veces en las cuales el cine se llega a tener una vida más larga gracias a la música, y hay veces en que las bandas sonoras no que se divorcien, sino que cobran vida propia por la grandiosidad, la capacidad de transmitir emociones que tienen. Lo que Ennio Morricone hizo con La Misión se ha quedado en la memoria colectiva de varias generaciones de cinéfilos de todo el mundo. Hay un tema fundamental, un tema de amor, el tema principal, que se llama Padre Gabriel, que es oboe. Es cuando Jeremy Irons, que hace de Padre Gabriel, llega a la selva y se pone a tocar el oboe, y los indios guaraníes se acercan a él. Esta película y esta música me ha servido a mí para introducirle el tema del que voy a hablarle, las reducciones jesuíticas del Paraguay o las misiones de los jesuitas. Todo esto es porque un tema que a mí me está interesando últimamente es el tema de las utopías. ¿Qué es una utopía para mí? Una utopía es el diseño de una sociedad ideal, de una sociedad perfecta, que o bien se ha quedado en el papel, en el plano teórico, o bien se ha intentado materializar o se ha materializado. Entonces estas utopías, estas sociedades perfectas, ideales, diseñadas por un hombre, todas se plantean como un paraíso en la tierra, pero la inmensa mayoría de ellas han sido un infierno en la tierra. Prácticamente todas, salvo para mí, las reducciones jesuíticas del Paraguay, que durante más de 150 años mantuvieron un país dentro de un imperio donde se respetó escrupulosamente la legalidad, donde todo se hizo bajo el signo de la cruz,
para salvaguardar la vida de aproximadamente 150.000 indios a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y eso se hizo en un lugar del Nuevo Mundo que formaba parte de España. Todo comienza en 1603, en el reinado de Felipe III, cuando el prepósito general jesuita, es decir, el padre de los jesuitas, el Papa Negro, que es como se le llamaba a los jesuitas porque eran los primeros que empiezan a vestir con sotana negra, este italiano era muy amante de una nueva pedagogía que quería imprimirle a la orden, y entonces él tiene la idea de salvaguardar a los indios guaraníes en América. Esta utopía que planifican y que llevan a cabo la utopía es única en la historia porque no es el resultado de solamente de un hombre. Nunca una utopía la han diseñado y la han intentado aplicar las mujeres, que tienen una mentalidad mucho más práctica para las cosas de la vida, sino los hombres. Fundamentalmente aquellas que han sido desastrosas son planteadas por intelectuales, muchas veces hombres absolutamente desconectados de la realidad del funcionamiento de la economía, de la sociedad, de conocimiento antropológico, empeñados en subvertir la realidad para que su idealidad encaje, en vez de al contrario, que la forma de pensar de uno o los proyectos se adapten a la realidad. Los jesuitas lo que hacen es, digamos, un laboratorio de ideas, y sus mejores mentes empiezan a planificar y a pensar qué es lo que pueden hacer. Claudio Acquaviva, el general jesuita, pues en 1604 le plantea a Felipe III su idea de la Compañía de Jesús de hacer unas misiones en el Nuevo Mundo. A Felipe III le parece muy bien, y en 1609 se va a construir la primera reducción jesuítica. ¿Qué eran las reducciones? Reducir, en el castellano de la época, era sencillamente agrupar a los indios, salvar a los indios. ¿Por qué? Porque recuerden que de toda Hispanoamérica pues había un pedazo muy importante que era Brasil, que pertenecía a la corona portuguesa. Pues bien, los portugueses, había bandas de portugueses que eran los bandeirantes. Los bandeirantes eran esclavistas portugueses que se dedicaban a la caza indiscriminada de indios para venderlos como esclavos en las posesiones de la corona portuguesa, en este caso en el Brasil. Entonces los jesuitas lo que quieren es poner coto a estas campañas salvajes de los esclavistas bandeirantes, y ellos lo que quieren es tener un territorio propio en el Nuevo Mundo, en la España americana, para salvar a los indios. Le parece muy buena la idea. Felipe III le da el visto bueno a Claudio Acquaviva, y así nace la provincia jesuítica del Paraguay, también conocida como la República Jesuítica, un inmenso territorio en el Imperio español que agrupaba a lo que hoy día son los países del Paraguay, de Argentina, Bolivia, Uruguay y parte de Brasil. Todo esto fue la República Jesuítica. Bien, ¿qué es lo que hacen los jesuitas en 1609? Construyen la primera misión, San Ignacio de Iguazú, va a ser la primera. Se van a construir a lo largo de los siglos XVII y XVIII 50 misiones, de las cuales 30 van a tener una vida más o menos estable. Oscilaban entre 5.000 y 10.000 indios en cada una de estas misiones, lo cual es una auténtica enormidad de gente viviendo allí. En total, unos 150.000 indios guaraníes vivieron en estas misiones. Fíjense la importancia que tenía este diseño de los jesuitas, porque en 1621 se va a producir lo que se llamó el Gran Éxodo. El Gran Éxodo fueron bandas de bandeirantes portugueses y también holandeses, empiezan a penetrar en territorio de la corona española para capturar indios. Si se enfrentaban a ellos los mataban, y luego era su misión capturarlos para llevarlos al Brasil. Hubo un jesuita criollo, Antonio Ruiz Montoya, que era filólogo, era escritor, que él va a liderar este gran éxodo. 12.000 guaraníes él los conduce, o bien caminando por el valle del Paraná, o bien por el río Paraná en canoas hasta
el Paraguay para ponerlos a salvo. Bien. Los jesuitas, por tanto, cuando llegan al Nuevo Mundo, para ellos es el Génesis, es una naturaleza idílica, salvaje, un auténtico vergel, el nuevo paraíso de Adán y Eva. Pero eran unos jesuitas especiales, eran unos hombres recios de una pasta especial. Los jesuitas, en esta época, desde el siglo XVI, y ahora estamos a comienzos del XVII, no eran una orden religiosa puramente idealista, donde solamente se dedicaran a una teología abstracta. No eran filósofos, nunca lo fueron. Eran científicos y lo que hoy día llamamos científicos sociales. Ellos son los precursores de la psicología, porque eran unos grandísimos antropólogos, eran unos grandísimos observadores de la naturaleza humana. Lo que es la inteligencia emocional es la primera orden religiosa que la va, digamos, a aplicar con un rigor científico, podríamos decir, y ellos lo que hacen es, en un primer momento, es seleccionar a voluntarios para ir al Nuevo Mundo. La inmensa mayoría en el siglo XVII eran españoles e italianos. No querían los jesuitas mandar en el siglo XVII a gente de otros países, sobre todo de la Europa protestante, porque no se fiaban de los flamencos, no se fiaban de los alemanes por si eran quintacolumnistas protestantes o bien espías. En el siglo XVIII, junto con los españoles e italianos, sí habrá húngaros y sobre todo alemanes, con lo cual le van a dar un plus de eficacia germánica a la planificación de las misiones. Bien, eran hombres que seleccionaban, ya tenían que tener una cierta edad, a partir de 25 o 26 años, los preparaban muy bien, estaban muy bien preparados en cursos intensivos en teología, en pedagogía, en conocimientos médicos farmacológicos, en arquitectura, en herrería, en economía y también en psicología. Era un viaje de ida, nunca de vuelta. Los jesuitas que iban para ser misioneros o doctrinarios, como se llamaban también a sí mismos, nunca pensaban en regresar, iban para quedarse a la misión. Eran hombres que tenían que tener una muy buena salud, tenían que tener un gran equilibrio mental, porque iban a estar sometidos a unas pruebas muy duras. Nunca faltaron voluntarios para ir al Nuevo Mundo. Imagínense cuando estos jesuitas llegaban con su sotana a un lugar maravilloso, pero con un calor húmedo espectacular, imagínenselo sudando a chorro, o piensen sobre todo en los españoles, madre mía, me da igual de la corona de Castilla o de Aragón, los que vivieran en el interior de España, con aquellos páramos, con esa vegetación, esos secarrales, cuando vieran aquel vergel. Para ellos efectivamente era una vuelta al Génesis, porque los jesuitas lo que van a hacer es una utopía religiosa de una amable teocracia, pero también con una sociedad ideal hecha a la medida del hombre, en este caso del indio, respetando las leyes de España. Lo fundamental es que los jesuitas van a construir toda su república jesuítica respetando las leyes de India. Las leyes de India es el corpus legislativo de la corona española, la primera con Fernando el Católico, con Carlos V, Felipe II, todo lo que son las leyes de India, lo que fueron las leyes nuevas, la magnífica incorporación de la Escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria, que lo ha mencionado Jesús Maeso, con luego Francisco Suárez. Los españoles crean el derecho, los religiosos españoles, lo que es el derecho a una guerra justa, o lo que es el ius gentium, el derecho de gente, el derecho internacional público, o incluso los antecesores de los derechos humanos. Todo esto es creación gloriosa en los siglos XVI y XVII de los pensadores de la Escuela de Salamanca. Pues bien, los jesuitas, por tanto, van a ser unos escrupulosos, muy escrupulosos, van a respetar totalmente las leyes de Indias, pero dentro del Imperio Español van a construir su país idílico. Bien.
Estos hombres recios, cuando llegan allí, buscan lugares donde construir sus misiones. Siempre eran fundaciones ex novo, es decir, siempre las van a construir en un terreno virginal, nunca aprovechando un asentamiento humano previo. Los jesuitas eran una mezcla, por tanto, de un idealismo y de un pragmatismo enorme. Hay una cosa fundamental, entender la Compañía de Jesús como una estructura jerárquica y una estructura militar. Esto es fundamental. San Ignacio de Loyola, este navarro bravo que había sido soldado en los ejercicios espirituales cuando tiene la revelación. La llamada de Dios va a hacer una orden religiosa con un espíritu militar, un espíritu castrense, con un gran sentido jerárquico a la orden siempre del general de los jesuitas, que a su vez siempre se le unía. Es la única orden religiosa que ha tenido un cuarto voto, es el voto de obediencia al Papa. Lo que dijera el Papa zanjaba todo. Y entonces mandaban a los jesuitas durante la Contrarreforma a los lugares más duros, más abruptos del mundo, o bien para reevangelizar a poblaciones donde se extendía como una mancha oleaginosa el protestantismo, o bien a lugares nuevos, ya fuera China, ya fuera Japón o al Nuevo Mundo. Y entonces llegan los jesuitas también preparados, y entonces ellos veían un lugar que tenía que ser un lugar básicamente llano, con agua potable cerca, fundamentalmente si había ríos, corrientes de agua, un lugar que no estuviera muy batido por los vientos, y donde iban a ese sitio, escogían, plantaban la cruz y lo bendecían. Y entonces las ciudades van a ser una réplica de las ciudades de España, las que se construyen en el Nuevo Mundo. El lugar principal es la plaza principal, la Plaza Mayor. Y a partir de ahí van a construir unas calles en línea recta, calle Sendamero. Esto es una cosa que recuperan los españoles en el Nuevo Mundo, era la planificación urbanística que emplearon los griegos en muchas de sus polis y luego toman los romanos en sus campamentos y la aplican en sus ciudades. Con lo cual es la plaza en el centro, la plaza principal, y calles rectas que se cortan perpendicularmente. Bien, no fortificadas, sino con unas defensas recias para protegerse de los posibles ataques de los banderantes portugueses del Brasil. Y lo que hacen allí los jesuitas es, en estas misiones, ¿cuál era el objetivo? Reducir a los indios, agruparlos, salvaguardarlos, y lo que ellos van a hacer, ante todo, es crear esta utopía en la cual no existe el dinero. El dinero va a quedar abolido, nunca circulará en los más de 150 años de las misiones, porque era para ellos un aspecto del demonio, y que el demonio lo que hacía era pervertir el corazón de los hombres, fomentar la envidia, fomentar la acumulación de riqueza, la estratificación social, y ellos lo que querían era una redistribución justa de las riquezas, y el dinero va a estar abolido, nunca circularán las monedas españolas de los Austrias, de los Borbones en las misiones. La sociedad va a no tener clases, va a haber una igualdad de clases entre todos los indios, y se van a repartir los productos de la ganadería o de la agricultura en función de las necesidades que tuviera cada uno, es decir, de la boca alimentar que tuviera cada una de las familias. Va a haber una propiedad colectiva. No se va a abolir de todo la propiedad privada, porque sí que se va a respetar una pequeña huerta para cada familia de los indios, lo que llamaban los jesuitas el huertezuelo, pero era para cubrir las necesidades básicas. Las grandes fincas de agricultura, de plantación, van a ser de propiedad colectiva, pertenece a toda la comunidad y va a ser trabajada de forma rotativa por todos los miembros de la comunidad, tanto hombres como mujeres. En las misiones se va a evangelizar a los indios, es algo fundamental, y se va a educar a los indios según los parámetros de la cultura occidental. Ahora bien, lo que van a hacer los jesuitas van a ser una vanguardia pedagógica, porque ellos son los inventores de lo que hoy llamamos la inculturación. En vez de ser unos conquistadores religiosos que fomentan la aculturación, es decir, erradicar las costumbres de un pueblo para imponer las que ellos llevaban, lo que hacen es una estrategia de inculturación, que eso lo que conlleva es la asimilación, es decir, un sincretismo, es integrar parte de las costumbres populares o de las formas de vida o del derecho, digamos, consuetudinario
que tenían los guaraníes con la teología católica y con las formas de vida occidentales. ¿Esto cómo se refleja? Se ve muy bien en la misión, se refleja en la música. Los guaraníes eran unos enamorados de la música y entonces ellos para todos sus rituales utilizaban la música. Cánticos, con tambores, con su flauta, cuando iban a trabajar tocaban. Y entonces los jesuitas que se dan cuenta de esto empiezan a evangelizarlos tocando instrumentos musicales de cuerda o de viento. Esto hacía que se acercasen los indios guaraníes a ellos, en el sentido que los jesuitas no buscaban amansar a las fieras con la música, sino esponjar las almas y los corazones. Se ganaban los corazones de los indios a través de la música. Como previamente los cursos intensivos que en España o en Italia le habían dado a los jesuitas les habían enseñado guaraní, los jesuitas primeros que iban allí evangelizaban en guaraní. Pero es que llevaban traducido los evangelios, el Nuevo Testamento era bilingüe en español y en guaraní, pero también ellos lo que hacían era, para evangelizarlos, unos dibujos muy sencillos de la vida de Cristo para que lo pudieran entender los indios. Entonces, los jesuitas meten esta música, que luego tendrá un enorme desarrollo en las misiones y se empiezan a ganar a los guaraníes. Por otra parte, ellos se dan cuenta, los jesuitas, que eran politeístas. Los guaraníes, los jesuitas lo que van a hacer es erradicar el politeísmo, solamente va a existir, obviamente, un solo Dios verdadero. El Dios fundamental de los guaraníes era Tupá, el Dios Padre, y entonces los jesuitas van a decir, Tupá en realidad es Dios, un único Dios. Pero ¿qué es lo que hacen ellos para que fuera más fácil entender ellos el politeísmo, adaptarlo? Introducen las vocaciones de Cristo y de la Virgen. Y entonces esto se le hacía más fácil de entender a los guaraníes. Los jesuitas van a luchar contra los chamanes, contra los brujos, que eran sus principales rivales. Fueron expulsados de todas las tribus de los guaraníes, no querían nada saber de eso los jesuitas. La poligamia la erradican también los jesuitas y lo que llevan es solamente un matrimonio de un hombre con una mujer. El alcoholismo lo decretan la prohibición los jesuitas, imponen una ley seca. El único alcohol que se permitía era el vino de misa para consagrar. ¿Por qué? Porque utilizaban los guaraníes una bebida muy alcohólica que hacían las mujeres, la chicha, que pillaban unas borracheras colectivas monumentales y que luego los jesuitas, que eran hombres de una pieza, que no se escandalizaban, sí se escandalizaban cuando veían la orgía en lo que terminaba todo. Entonces erradicaron el consumo de alcohol y también erradicaron la desnudez del cuerpo. Entonces le enseñaron a los indios que no podían ir desnudos. Esto es lo único que sí van eliminando poco a poco los jesuitas. Los jesuitas lo que hacen también ellos, las imágenes del niño Jesús, del niño Dios, las revestían con las vestiduras típicas de los caciques guaraníes. Y entonces ellos veían, por tanto, que el niño Jesús, el niño Dios, podía tener una vestimenta como los caciques, e incluso la imaginería indiana, pues algunas de las imágenes van a tener ciertos rasgos ahindiados, diríamos, y esto le hace acercarse a los guaraníes definitivamente a la religión. Bien, los jesuitas, por tanto, con esta estructura jerárquica que tenían, van a establecer un superior de las misiones de su república en la ciudad, hoy en Argentina, de Candelaria, el cual, a su vez, obedecía al Papa Negro, al prepósito general que estaba en Roma. Los jesuitas lo que hacen cuando han organizado la misión, como eran muy prácticos entre ellos, en cada misión solamente había dos jesuitas, uno mayor y uno joven. El mayor era el padre viejo, lo llamaban los indios, era un hombre ya mayor, con mucha experiencia, que hablaba guaraní perfectamente y él se dedicaba a la organización socioeconómica de la misión. Y luego estaba el padre joven, el cura joven, el padre Mimí, lo llamaban ellos, que aprendía guaraní y era el encargado de evangelizar a los indios y de hacer una continuidad
de la vida religiosa de los indios y de que obraban según la recta conciencia, según los mandamientos de la religión cristiana. Solamente 2 jesuitas en cada misión, que había 5 o 10.000 indios, lo cual esto es, da una muestra de cómo era la capacidad organizativa y del carisma que tenían estos hombres. Bien, las misiones eran entidades autónomas económicamente, se autogestionaban, vivían de lo que ellas mismas producían, agricultura y ganadería. Bien, en la plaza principal lo que establecían era una iglesia. Algunas de las iglesias que se llegaron a construir, hoy quedan restos, podían tener rango perfectamente de catedrales, porque los jesuitas llevaron a los mejores arquitectos que ellos tenían en Europa para replicar las catedrales en el Nuevo Mundo de las grandes catedrales barrocas que había en Europa. En la Plaza Mayor, por tanto, estaba la iglesia, estaban las viviendas de los jesuitas. Los jesuitas se hacían atender por chicos jóvenes, nunca por mujeres, jamás, para no ser objeto de murmuración y para que no cayeran en la tentación. Y los jesuitas sabían muy bien aquel refrán de entre santo y santo, pared de cal y canto. Nunca hubo ninguna acusación de pederastia a los jesuitas, nunca hubo ninguna acusación de que los jesuitas intentaran forzar a alguna mujer. También estaba el colegio, porque ellos van a integrar una educación mixta para los niños y para las niñas, una educación teórica y práctica muy parecida a la que recibí yo, por ejemplo, o los que aquí hemos hecho la EGB, que teníamos una asignatura trabajos manuales, ¿verdad? O lo que hoy día podrían ser los ciclos formativos, la antigua formación profesional. A partir de los 7 años de edad, tanto los niños como las niñas iban al colegio, donde se les instruía en el catecismo y también en una enseñanza occidental muy, digamos, muy avanzada pedagógicamente, muy progresista, de términos pedagógicos, que era la que tenían los jesuitas. Y estaba también una vivienda comunal para las viudas y luego otra vivienda para los neófitos, es decir, aquellos indios que los jesuitas estaban preparando, los catecúmenos, los que recibían la catequesis para ser bautizados y luego darles la primera comunión, porque no eran partidarios los jesuitas de directamente bautizar a todos los niños. Querían, primero los bautizaban, pero luego querían una larga enseñanza de la doctrina católica para que la interiorizaran. Como eran tan prácticos los jesuitas, son los primeros en el Nuevo Mundo que los cementerios no los van a situar en la cripta de las iglesias, porque esto se hacía desde la antigüedad o desde la tardoantigüedad, lo primero porque se pensaba que era un pasaporte directo hacia el cielo, estar enterrado en lugar sagrado. Esto daba lugar a problemas luego de corrupción de las aguas por las filtraciones de los cadáveres, y ellos establecen el camposanto, el cementerio, justo detrás de cada misión. En la plaza principal tenía también, igual que en el resto de plazas de España, era el lugar de celebraciones solemnes, de procesiones o de los banquetes públicos en alguna celebración o de representaciones de obras de teatro, o también cuando ellos disparaban castillos artificiales, los fuegos de artificio, o incluso en la plaza principal ordenaban a veces los jesuitas que se pusieran luminarias, candelas en los alféizares, en los balcones de todas las viviendas, para por la noche ser como mariposas encendidas que ardían sin consumirse. Con esta mentalidad tan práctica que tenían los jesuitas, ellos además lo que decían, bueno, vamos a cultivar fundamentalmente la hierba mate, el mate, que es una de las bebidas más queridas en el Cono Sur, en Argentina, un té, una bebida euforizante, que ellos la tomaban, pero también la vendían los jesuitas. ¿Dónde la vendían? En otras ciudades de Hispanoamérica. Es con la única producción que ellos básicamente van a comerciar. Y luego ellos cultivaban mandioca, batata, maíz, mijo y algodón. El algodón también van a cultivarlo con fines de venderlo para obtener dinero. ¿Para qué querían el dinero los jesuitas? Para comprar aperos de lavanza o aquellos, diríamos hoy, bienes de consumo que no podían construir ellos.
Normalmente era Buenos Aires la gran metrópoli donde se centralizaba esta compra, lo compraban los jesuitas y lo repartían entre todas las misiones. Los indios se quedaron fascinados al principio con la tecnología del hierro y sobre todo con la azada. Ellos utilizaban pues, un palo cavador, es decir, como en el Neolítico, y cuando descubren la azada y lo fácil que era eso, se quedan fascinados. Los jesuitas lo que establecen es los llamados oficios de misiones. Ellos cogen como ejemplo la Casa de Contratación de Sevilla y crean los oficios de misiones. 7 delegaciones administrativas y comerciales distribuidas por toda la República Jesuítica. La capital en Buenos Aires. Ahí había un procurador jesuita ayudado por varios consejeros que se encargaba de tener un control estricto de la economía de todas las misiones. Y entonces, ¿qué es lo que hacían las misiones? Cuando había, por una inundación o por un incendio, porque se había dado mal una cosecha, pues lo que hacían era un sistema de trueque. Trocaban de una misión los excedentes con el resto de misiones para que siempre tuvieran que comer, siempre tuvieran que vestir y siempre tuvieran una muy buena alimentación los indios. Y con el dinero de la venta de la yerba mate o con la venta también del algodón, ellos tenían dinero y compraban en la España peninsular, pues compraban los bienes de equipo que necesitaban. También cultivaban para autoconsumo el tabaco, pero solamente para mascarlo. ¿Por qué? Porque los chamanes lo fumaban en cigarro y entonces lo utilizaban para soplar el humo en el pecho de los enfermos y a los que no seguían su indicación le echaban maldiciones. Entonces, para distinguirse, dicen los jesuitas, no se fuma, se masca el tabaco. Y luego también los jesuitas, con esta mentalidad tan absolutamente práctica, ellos fundarán el Colegio de San Pablo en Lima. Será una especie de centro de alto rendimiento, de una universidad para ellos, o también como una especie de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde ellos formaban a los hijos de las élites indígenas y también a ellos mismos. Los jesuitas van a descubrir las virtudes terapéuticas de la corteza jesuítica, del árbol de la quinina, que se va a llamar la corteza jesuítica, porque era una forma de tratar la malaria muy eficaz, rebajaba la fiebre. Ellos van a tener el monopolio del árbol de la quina, de la corteza jesuítica, y lo van a exportar a Europa. Se va a introducir muy bien, en primer lugar en España, luego en el mundo católico. En el mundo protestante van a rechazar la corteza jesuítica, el árbol de la quinina, porque era algo propio de papistas. No se fiaban hasta que en el siglo XIX sintetizan obviamente lo que es la quinina y bien que le van a coger el gusto a los ingleses cuando ellos vayan a colonizar la India e inventen el gin tonic. El gin tonic era un buen chorro de un buen vaso de ginebra que le echaban el agua tónica quinina. Obviamente era para combatir la malaria. Ya se le había olvidado que este remedio era algo propio de papistas, que fueron los españoles fundamentalmente, los jesuitas, quienes lo van a cultivar y quienes van a descubrir las virtudes medicinales de la quinina, entre otras cosas porque los científicos españoles tuvieron grandes aportaciones en el siglo XVII. También los jesuitas en estos cursos intensivos antes de viajar a América recibían nociones farmacológicas, como le he dicho, y ellos cultivaban, los dos jesuitas en cada misión, un huerto medicinal. Plantaban hierbas medicinales para tener un herbolario con el que tratar enfermedades allí para los indios. Hacían ellos, por tanto, unas funciones de médico y de farmacéutico. Hay un cuadro precioso de Rembrandt que se puede ver en el Rijksmuseum, Ronda de noche, la ronda nocturna, que él pinta entre 1639 y 1642. Había en las misiones la llamada guardia de noche. Los jesuitas introducen las campanas y los tambores en las misiones. Al alba, a las 4:30 aproximadamente, antes de que rompiera el alba, sonaban las campanas y volvían a sonar por la noche el toque de ánimas. Se convocaba a las 4:30 de la mañana para lo que llamaban los jesuitas la oración mental, para que rezase cada uno. Y con el toque de ánimas, a la puesta del sol, la guardia de noche eran 2 alguaciles que iban con un tamborilero, iban tocando y estaba prohibido circular por la noche. Todo el mundo tenía que estar en su casa. Era
estaba terminantemente prohibido salir de las casas a no ser que uno tuviera una razón casi de vida o muerte. Al que descubrieran fuera de su casa era detenido y era conducido a la prisión. Y los tamborileros cada hora en punto daban un redoble para que supieran el resto de indios la hora que era. Obviamente son los antecesores de los serenos. Establecieron los jesuitas un sistema para que el agua nunca estuviera incorrupta, de aljibes, de estanques, para que siempre hubiera agua clara para beber, para limpiarse, para asearse. También el agua se recogía del techo de la iglesia mayor para limpiar las letrinas que estaban fuera de las misiones y también para limpiar las calles. Había servicios de limpieza de calles, esto lo hacían las mujeres, y había unas empleadas municipales llamadas celadoras que se encargaban de velar por el cumplimiento de las mujeres de todas las tareas que tenían que hacer y que también fueran unas buenas madres de familia. Había una cosa prohibida en las misiones, la pereza, la bulia. Esto no lo permitían los jesuitas. Los niños, cuando terminaban la época de la escuela, a partir de los 17 años se podían casar los hombres, las chicas a partir de los 15 años. Cuando terminaban la escuela, dice, vamos a ver qué aptitudes tienes tú. Tú muestras buenas actitudes al taller. No muestras buenas actitudes, no eres muy espabilado. Tú no bastas sin hacer nada. Hacían trabajo de poca cualificación, desbrozar los campos, quitar piedra de los caminos, porque los jesuitas también empedraban los caminos para poder ellos comerciar con los carromatos, con trueque con las otras misiones. Van a construir cerca de la Plaza Mayor los jesuitas talleres de albañilería para tallar los sillares de piedra con los que construían la iglesia, talleres de imaginería religiosa, talleres de platería, pero no para comerciar con las joyas, con las alhajas, sino para vestir a las imágenes de la Virgen María. Y van a ser unos magníficos luthiers, constructores de instrumentos musicales. Tan buenos eran que venían jesuitas del resto de Hispanoamérica o incluso de España para comprarle a ellos los instrumentos musicales de viento, de percusión o incluso órganos llevaron a construir para venderlos por Europa porque eran codiciados como unos magníficos instrumentos musicales. Antes hablé de la música. Cada misión tenía una capilla musical de 40 músicos, estable, y luego también de cantores. En cada fiesta, los jesuitas eran muy amantes de la pompa, de la liturgia, muy solemne, pues se interpretaba música, se cantaba y había también niños danzantes. Había 4 compañías, cada una de 8 niños, a imitación de los seises que había en algunas catedrales de España. Había seises en la Catedral de Sevilla, sigue habiéndolo, seises en la Catedral de mi ciudad olivarera de Jaén, que cantan y bailan en honor del Santísimo Sacramento y de la Virgen en fiestas como el Corpus Christi y en la Inmaculada Concepción. Bien, pues en Navidad cantaban villancicos, tenían unas grandes creaciones propias del barroco musical, y el gran, jesuita músico fue un contemporáneo de Bach, Domenico Zifoli. Había nacido en la Toscana en 1688, él estudia música en Florencia, en Nápoles, en París, llega a Sevilla, siente la llamada de Dios, se hace jesuita, va al Nuevo Mundo, y él va a ser el autor de varias piezas musicales y de una ópera, San Ignacio, la ópera de San Ignacio, que se creía perdida. A finales del siglo XX se va a recuperar. En 2020 se interpretó en el Auditorio Benito Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria y también en la Iglesia de los Jesuitas en Barcelona. Yo la he visto en YouTube y está escrita en español para que la cantaran los niños guaraníes, y entonces el demonio está tentando a San Ignacio de Loyola y a San Francisco Javier. Pero no logra obviamente su propósito y aparece el arcángel San Miguel vestido a la forma colonial, a la forma indiana, que en este caso no lleva una espada o una lanza para luchar contra el demonio, sino como salía en el arte indiano con un arcabuz. Obviamente el demonio no logra su cometido. Bien, este barroco musical hacía que Buenos Aires y las misiones jesuíticas del Paraguay tuvieran una afición musical tan enorme que causaba auténtico asombro en Europa, en el viejo continente, y muchos de estos instrumentos se vendían en el viejo continente. Practicaban también en las misiones la ganadería.
era sobre todo vaquerías para tener leche, para tener la carne, el cerdo no. Y luego mucha oveja. Y entonces la oveja, ellos distinguían la oveja castellana y luego las ovejas propias, que eran las llamas o la alpaca. La utilizaban para la leche, para comer, y luego también la lana. La lana hacían los indios unos vestidos de una lana basta cuando llegaba el invierno. El invierno, que eso sí, en un clima subtropical, imagínense a los españoles que llegaban allí, a los que podían ser o de Jaén o de La Mancha o de Guadalajara, Dios mío, con esos calores, esos fríos tan extremos que tenemos en invierno. Allí el invierno es una dulzura que para ellos se le antojaba, obviamente, el paraíso. Llega un momento en el cual estas misiones están tan bien administradas que empiezan a recelar todos los obispados y el resto de órdenes religiosas. Y entonces empiezan a lanzar la especie de que los jesuitas han descubierto minas de oro y la están explotando en secreto. En 1652, un visitador real, un visitador mandado por el virrey, va a inspeccionar la misión y entonces él llega a la conclusión y eleva el memorial al virrey de que ahí no hay ninguna explotación de minas de oro secretas, sino sencillamente una grandísima organización socioeconómica. Pero recuerden, ya los jesuitas estaban levantando la envidia del resto de obispados y de órdenes religiosas. En este mundo de los jesuitas hay un momento en el cual en 1642, por cierto, entre 1580 y 1640, la corona portuguesa fue asumida por la corona de España con Felipe II, y entonces el imperio español tenía también el imperio portugués. Pues bien, en el Brasil no se respetaron nunca las leyes de Indias. Seguían los bandeirantes cazando indios para venderlos. En 1652, cuando todavía Brasil formaba parte de la monarquía hispánica, hay una enorme expedición de bandeirantes. ¿Y qué es lo que hacen los jesuitas? Los jesuitas se habían preparado antes con las milicias guaraníes. Las milicias guaraníes son 12.000 indios guaraníes al servicio de España. Los jesuitas lo que hacen es, para defenderse de los bandeirantes, organizan una comisión plenipotenciaria, van a entrevistarse con Felipe IV para pedirle permiso para que los indios manejasen armas de fuego. Felipe IV, que era muy pragmático, da el visto bueno, y entonces aquellos jesuitas que antes de tomar los hábitos habían servido en los tercios de Flandes, pues entonces estos jesuitas son los instructores militares. Ayudados de consejeros militares mandados por Buenos Aires, empiezan a reclutar compañías de indios guaraníes. En cada misión había compañías de infantería y de caballería. Cada compañía de infantería tenía entre 50 y 100 hombres, había un capitán, había un paje que llevaba una pica, utilizaban cerbatana, utilizaban arco y flecha, y también había arcabuceros que estaban protegidos por rodeleros, pequeños escudos para protegerlos. Y, por supuesto, con la bandera de España en ese momento, que era siempre una bandera blanca, o con la cruz de Borgoña, o con el escudo de nuestro rey. Todos los domingos ellos hacían instrucción militar en la plaza principal, el resto de indios iban a verlo, y una vez al mes un alarde, es decir, una maniobra de estrategia militar para que los pudieran admirar el resto de las misiones. Los jesuitas nunca comandaron las compañías de infantería o de caballería. Las de caballería tenían 50 hombres con clarín y trompeta, y las compañías de infantería también iban con cornetas y con tambores. ¿Quiénes iban a mandarlas? Los caciques. El cacicato era una institución que era la jefatura natural de los indios. ¿Qué es lo que van a hacer? Los jesuitas respetan el cacicato, la jefatura natural. Y entonces lo que organizan, la forma de gobernarse de forma práctica cada misión, era un ayuntamiento, un cabildo, a imitación de España. En los corregidores los elegían los jesuitas, siempre eran los caciques o los hijos de los caciques. A los hijos de los caciques los jesuitas los instruían en español y en latín. En las misiones, por cierto, lo que se hablaba era guaraní. Y estaba prohibido que españoles, o bien españoles peninsulares, o españoles criollos, o mestizos, o esclavos negros, estuvieran en una misión. Si alguna, o un extranjero, solamente se les permitía estar 3 días.
porque obviamente había que respetar la máxima evangélica de dar posada al peregrino. A los 3 días se le invitaba a marcharse. Pues bien, en estos ayuntamientos estaba el corregidor y el resto de cargo era elegido anualmente y democráticamente por todos los indios. 2 tenientes de corregidores, había alcaldes que eran los encargados de aplicar la justicia, había un mayordomo que llevaba la contabilidad de los bienes comunales y había también un secretario que llevaba el libro de actas. Bien. Y había también el llamado cabildo mini, un cabildo para niños, para que los niños jugaban a ser corregidores y a tener el resto de cargos para que se fueran concienciando. Bien, pues la administración de cada misión los jesuitas se reunían con los corregidores, con el ayuntamiento, decían, bueno, hay que ampliar tierra, hay que roturarla, necesitamos más vacas, necesitamos más ovejas, hay que remozar las viviendas, y por eso los indios nunca sintieron que eran gobernados por uno extraño, se gobernaban a sí mismos, siempre con la tutela de los jesuitas. Fuera de las misiones estaban, un poquito alejados, estaban las carnicerías, los arrastraderos, para que el mal olor no llegara obviamente a la misión, y se repartía la carne en la plaza del colegio a las madres de familia en función de las bocas que alimentar. Por cierto, en recuerdo de España y de Italia, los jesuitas siempre plantaban en los huertos medicinales nardos y cedros, siempre los plantaban allí. Entonces, como ya tenemos estas milicias guaraníes, en 1642 lo que van a hacer es los 12.000 guaraníes de todas las milicias guaraníes al completo, comandados por sus propios caciques, se enfrentan a los bandeirantes portugueses del Brasil. Y entonces le dan una paliza monumental. Es la batalla de Mopabé. Y entonces el cacique Nicolás Gendirú, que morirá poco después, recibió el cargo oficioso, el título oficioso de capitán general de las reducciones. Entraban en combate los guaraníes gritando vivas al rey de España, porque ellos se sabían españoles y se sabían que la pertenencia a España era lo que a ellos les daba la razón de ser en su mundo, les daba la libertad, gobernarse a sí mismos y no caer en manos de los portugueses del Brasil, que lo iban a reducir a esclavitud. Con el tiempo se importarán de la España peninsular las pistolas, los sables, los mosquetes, y todas las milicias estarán muy bien suministradas con ello. Incluso en cada misión había una maestranza para fabricar pólvora. Y también, como se ve en la película La Misión, hacían cañones, tubos de madera que recubrían con cuero para a corta distancia disparar venablos o bolas de plomo, como si fueran postas o piedras. En este sentido, fueron muy buenos instructores los jesuitas, que habían servido en los tercios de Flandes, que lo que más les gustaba era la formación en medio de la luna y atacar por los flancos. Hemos hablado ya de la música, hemos hablado de la religión, hemos hablado, por tanto, de este sistema de trueque, de este comercio que tenían los jesuitas, y llegamos al reinado de Carlos III, el mejor rey que ha tenido España en los últimos 250 años, un rey ilustrado, 1766, motín de Esquilache. Al año siguiente, tras el motín de Esquilache, le va a encargar Carlos III a Campomanes, un grandísimo ministro, un gran jurista, un antijesuita declarado, pues manda a hacer una pesquisa secreta para ver las razones del motín de Esquilache. Se busca a los jesuitas como chivo expiatorio. De todos los obispados de España, creo recordar que 50, solamente 2 obispos declararon a favor de los jesuitas, el resto a favor de la expulsión de los jesuitas y la disolución de la Compañía de Jesús. ¿Qué es lo que hace Carlos III en 1767? Prohibir la Compañía de Jesús, disolver la Compañía de Jesús, y manda textualmente el extrañamiento de los jesuitas de todos los territorios del rey de España. En el siglo XVII había en el Nuevo Mundo 1.300 jesuitas. Cuando se decreta la expulsión había aproximadamente 2.300 jesuitas. Se le dan muy pocos días a los jesuitas para huir de las misiones.
solamente se les permitía irse con una muda y con un breviario. ¿Qué es lo que hacen los indios? Entran en llanto, entran en pánico, sabían que su mundo se acababa, que su mundo era España y que su mundo era estar protegidos por los jesuitas. Pero los jesuitas dan la orden de acatamiento jerárquico y prohíben que haya cualquier levantamiento militar. Se van los jesuitas, embarcan y el Papa lo que dice es que como se le ocurra a cualquier barco de jesuitas desembarcar en el puerto de Civitavecchia, los va a rechazar a cañonazos. El único monarca europeo que le dijo a los jesuitas que podían ir fue Federico el Grande de Prusia. Los jesuitas, por tanto, a finales del siglo XVIII se van a incorporar a Prusia, que, en mi opinión, este es el germen de la gran universidad alemana del siglo XIX, donde había grandes científicos y grandes humanistas. Obviamente aprovecharon este saber enorme del hombre de ciencia que eran los jesuitas, porque, por ejemplo, en el siglo XVII había una imprenta ambulante que iba por toda la misión. En el siglo XVIII cada misión tenía su imprenta para imprimir calendarios, para imprimir vidas de santos, para tablas astronómicas. Hubo en la misión de San Cosme y San Damián un jesuita criollo, Buenaventura Suárez, que construyó con lo que tenía allí en la selva un telescopio casero, se lo hicieron sus indios guaraníes y él observaba las estrellas. Como era tal la fama que él adquirió, ya le permitieron a los jesuitas hacer un gran telescopio comprando el material desde Europa. En 1578 el Papa en los Jardines Vaticanos levanta la Torre de los Vientos y les ordena a los jesuitas que sean los astrónomos. Posteriormente, en Castel Gandolfo se hará un observatorio astronómico más moderno que lo regentaron los jesuitas. Pues bien, este jesuita del Nuevo Mundo no solamente adquirió fama universal como cosmógrafo, sino que también él va a levantar el plano definitivo de la localización geográfica de toda la República Jesuítica. Pero resulta que era mucha la fama, mucho el poder de los jesuitas y había levantado la envidia, por tanto, de los obispos españoles, el resto de órdenes religiosas. Carlos III ha decretado la expulsión, se van los jesuitas del Nuevo Mundo. ¿Y qué es lo que hacen la corona española? Todos los bienes inmuebles de los jesuitas, las casas que tenían, los conservatorios, las universidades, son asumidas fundamentalmente por los obispos, con lo cual los obispados tienen ahí una riqueza patrimonial inmobiliaria espectacular. Y las misiones pues se le van a adjudicar o bien a obispados o bien a otras órdenes religiosas como los franciscanos. Fue el principio del fin. 15, 20, 25 años, ninguno de estos administradores religiosos tenían la eficacia de los jesuitas. Entran en un declive, en un deterioro, las misiones absolutamente imparables, que esto ya llega al culmen con la guerra de independencia en América, con la emancipación. A partir de entonces, cuando todos los países americanos se independizan de España, los indios serán extranjeros en sus estrenados países y serán atacados. Las misiones serán saqueadas, serán masacrados los indios e inician un nuevo éxodo. Ellos van huyendo con lo que tenían puesto. Ellos se van a refugiar fundamentalmente hacia Bolivia, en Chiquito. ¿Y qué se llevan? Ellos no tenían joyas que llevarse, no tenían oro. ¿Qué se llevan? Su patrimonio colectivo, su patrimonio musical, las partituras del barroco americano. No hubo nunca un cronista que contara esta marcha épica, ni tampoco ha habido un novelista hispanoamericano que cuente esta historia de su país. A finales del siglo XX, a principios del XXI, se localizó en dos parroquias, en los archivos parroquiales de Chiquitos, varias partituras que se creían perdidas de este barroco musical, porque todas las misiones llegaron a tener en el siglo XVIII bibliotecas importantes. Cuando digo importantes, entre 300 y 500 libros. Pues bien, se ha descubierto de nuevo este patrimonio musical. Es lo que queda de esta memoria colectiva, de esta música fantástica que fue una creación de los jesuitas en el Nuevo Mundo. Y luego, por último, ya
como una restitución, yo creo que muy justa. A principios del siglo XXI la UNESCO empezó a declarar aproximadamente una docena de misiones jesuíticas de reducciones patrimonio universal. Se pueden visitar varias de ellas y si ustedes ven las fotos que hay en internet a la puesta del sol, pues se ve de una enorme melancolía. Es un mundo crepuscular cuando estas casi catedrales que tenían se incendian en la puesta del sol de naranja o de rojo, con unas misiones de una enorme amplitud, con estas casas que construían los jesuitas, todas de planta rectangular, y lo que hacían era adaptar la forma de vida de los indios, pero los jesuitas no les dejaban vivir comunitariamente. Lo que hacían era casas grandes, pero compartimentadas en tabiques para que cada unidad familiar tuviera su propia casa. Y luego también los jesuitas, por último, lo que habían hecho era asumir una especie de derecho natural que tenían los indios. Ellos creían que había una parte de la tierra que era parte de Dios. Entonces es lo que aprovechan los jesuitas para decir, bien, esta tierra, esta parte que le corresponde a Dios va a ser la propiedad colectiva, trabajada comunalmente. Este mundo, por tanto, desaparece con Carlos III y sobre todo con la independencia ya de los países americanos. Lo único que queda, esta belleza melancólica, estas partituras que se han recuperado, y para nosotros, o para mí, pensar que toda esta utopía buena que se cumplió durante 2 siglos se hizo bajo el signo de la cruz, en un lugar de la España de ultramar, y que fue algo de lo que hemos de sentirnos orgullosos. Por tanto, entenderán por qué una música de oboe se me ha colado en el corazón. Muchas gracias. Un momento. Yo creo que es sencillamente magistral. A mí me ha emocionado y ahora les contaré por qué. Verán, la ruta que Sal llevaba siempre y trajo siempre a lo largo de muchos años a 2 niños guaraníes de San Ignacio de Moxos, selva boliviana, donde se fabrican hoy los mejores violines del mundo. San Ignacio de Moxos. ¿Sabes de dónde vienen? Tú lo has dicho al final. Son los descendientes de esas misiones jesuitas huyendo hacia el interior de la selva boliviana, y allí en esta población, en San Ignacio de Moxos, es donde se fabrican unos violines extraordinarios, donde estudian unos chavales que tocan el violín, y se les traía todos los años y venían aquí y se incorporaban a lo que eran los estudios. Violines. Tocaban el violín de una manera, los he oído muchas veces en la ruta y me ha emocionado en lo personal de una manera tremenda. Los guaraníes, se ha hablado aquí de Cabeza de Vaca, en más de una ocasión, del primer viaje de Cabeza de Vaca, de ese que hace prisionero primero de los indios, o sea, conquistador, prisionero, y que va desde Florida hasta el Pacífico. Y luego hasta Guadalajara, México, y hasta México. Él escribe Naufragios y él vuelve a España, y ese libro le hace inmensamente famoso, y le dan una misión, y la misión es ir precisamente como adelantado del Mar de la Plata. Es el hombre, Cabeza de Vaca, que descubrirá el primer blanco que verá en el camino suyo hacia precisamente Paraguay y la ciudad de Asunción, en Paraguay, descubrirá las cataratas de Iguazú. Cabeza de Vaca llegará allí con sus 2 primos y casi hermanos, los hijos de Estopiñán y de su tía Cabeza de Vaca, que son los que le permanecerán fieles, y se encontrará a los capitanes españoles comandados por Domingo de Irala.
que no precisamente tenían un trato bueno con los indios guaraníes y los abusos con las indígenas guaraníes eran continuos. La defensa de Cabeza de Vaca, siendo él el gobernador y adelantado, hace que esos capitanes se subleven, que le acusen falsamente, que lo depongan y que manden a Cabeza de Vaca encadenado a España. Al principio incluso se hará caso a esas acusaciones, finalmente Felipe II le absolverá de todo y será el final de Cabeza de Vaca, ya muy desengañado, fue a morir, parece que en Jerez, manso, triste y solo. En defensa lo mismo de los indios guaraníes. Pero yo dejo como esperanza de esos viajes lo de ese resto que quedaba de esas misiones jesuitas en San Ignacio de Mossos, y a esos niños no tocaban el oboe, hacían sonar los violines de una manera extraordinaria. Y un elemento último, en San Ignacio de Arareco, en lo que es la Sierra Madre de México, si os fijáis, San Ignacio os decía de broma que era en la cosmogonía como jefe el tercero, como mucho. Tocaban también los indios rarámuris, los tarahumara, los pies ligeros, tocaban una especie de violines que eran mucho más toscos, los buenos eran. Y de pronto al oírlos yo le dije, Miguel, ¿a qué te suena? Y dice, ¿a qué te va a sonar? Tocaban sorchico, los sorchicos vascos. Y claro que no les sonaban, como Miguel era vasco, dice, claro, tocaban eso. Y tú has dicho otra cosa interesantísima. En aquel día del bautizo de Ignacio Arareco yo vi entrar a los chamanes, en este caso habían dado un paso más, a no concelebrar, pero asistir al bautizo de todos los niños nacidos en el año de los indios rarámuri. Y eso lo he visto en el año 2000. Exactamente me acuerdo de la fecha, en el año 2000. Los jesuitas siguen estando en esas poblaciones que han vuelto, y el último asesinado, el sacerdote asesinado por bandidos y tal, fue un jesuita que miré a ver si era el que yo conocía, que era hijo de un mexicano y de una rarámuri, y vi que no era él, y lo sentí por el otro, pero me alegré por ese sacerdote muerto defendiendo de nuevo a sus indios. Se me nota también que me he educado en los jesuitas. Pero yo creo que ahora, de verdad, esto ha sido una lección magistral que te agradezco profundamente, porque, vamos, a mí es que me ha emocionado. Lo he estado viendo, y más allá de la misión, más allá de las cataratas de Iguazú, que es por donde acaba cayendo en esa primera imagen, más allá de todo y de la melancolía, de verdad es esa de esas cosas que son la verdadera huella también de España allí. Y por favor, quisiera preguntas para acabar. Pero preguntas y cortitas. Sí. En realidad es que yo creo que en este caso me vas a permitir decir que casi sobran. Yo lo que quiero es daros las gracias porque he tenido la fortuna de venir a estos cursos desde el 2020 y he podido constatar que han ido increciendo, con lo cual, de verdad, gracias de corazón. Pero en este caso me dirijo a Emilio Lara porque yo creo que nos has impresionado. Eres historiador, poeta, y me vas a permitir excelente persona, porque desde que llegué aquí me he sentido tan acogida que de corazón te doy las gracias. También quería poner de manifiesto algo que la Universidad Complutense creo que ha hecho, y desde mi punto de vista importante, y es a la persona que me acompaña, voluntaria de la ONCE, le han concedido la gratuidad para la asistencia a este curso, no así el alojamiento, ya no había, pero creo que las cosas buenas merece la pena decirlas. Y aunque no veo, he percibido que este año quizá hay menos asistencia, y lo achaco quizá a que los patrocinadores han rebajado drásticamente las aportaciones económicas. Ojalá esto se pueda solucionar y os pido que el año que viene más. Muchísimas gracias de corazón. Pues muchas gracias. Yo únicamente decir que yo conocí a mi mujer en 1999 en un curso de verano en el Escorial.
yo de Jaén, ella en Cartagena. Yo entonces tenía una beca de profesor de universidad, de la Universidad de Jaén. Ella entonces era profesora en Cartagena. Yo iba con mi idea, con mi GPS de hacer mi vida en la universidad, la conozco a ella, surge el amor y entonces esto lo he escrito yo en Zenda, pueden leerlo, un artículo que se llama El escritor y la espera. Nos vamos cada uno a nuestra ciudad, yo la llamo 2 días después porque me dio su móvil y le digo, ¿tú estás dispuesta a esperarme 1 año? Dice, yo sí. Digo, es lo que yo tardo en preparar y aprobar las oposiciones de instituto. Ese año yo cumplí con mis obligaciones de becario de profesor, de mi 2.º año de doctorado, saqué las oposiciones y estamos aquí juntos, venturosamente, desde aquel día en el Escorial. Quiero decir que en el Escorial los días son breves pero muy intensos y sobre todo los que nos hemos estado conociendo a lo largo de estos 4 años ha sido un ciclo muy bonito porque se crea una comunidad de emociones. Creo que se anudan unos lazos emocionales de amistad que duran para siempre, que al final es lo más importante. Son unas vacaciones culturales, como nos planteamos, pero sobre todo es gente que pensamos y sentimos de forma muy similar. Entonces yo agradezco mucho tus palabras, es algo recíproco y yo les quiero dar a ustedes las gracias por este curso y por estos 4 años, porque han sido 4 años de vivir de forma muy intensa lo que es la amistad, lo que es sentir y lo que es saber cuando un diapasón pues, hace que nuestros corazones vayan a un mismo ritmo. Muchas gracias. Sí, les voy a decir una cosa que me acuerdo muy bien de aquel día, del 1999, y de aquel curso que además se titulaba 10 personajes en busca de su autor. No, 10 autores en busca de su personaje, porque lo dirigía yo. Y es el día que yo conocí a Emilio Lara y a María José, perdón. O sea que fíjense qué recuerdos de pronto se anudan. Esperemos que o aquí, ojalá, o en otro sitio nos volvamos a ver en los años próximos. Y vamos a concluir. Bueno, yo también, junto con él, muchísimas gracias. Además, siempre muy emocionante oír de los jesuitas, pero una reflexión a lo socrático lo haré a lo modo de pregunta: ¿utopía o misión? Porque si hablamos de misión, deja de ser utopía, pienso, ¿no? Creo que los jesuitas hicieron una misión hermosísima en todas estas zonas, pero también tengo una pregunta que es, al hablar de los jesuitas, porque hay veces que hablamos más de unos que de otros, yo creo que no había ninguna envidia de las otras congregaciones. Cuando uno se va al Cusco, por ejemplo, nota la presencia, sí, ya lo sé, pero es que hay que hacer honor a la verdad. Y los dominicos, por ejemplo, fueron los que empezaron las universidades. Y hay de todas las congregaciones. Y los franciscanos llegaron a sitios donde no llegaron antes. Entonces, por hacerle justicia a los jesuitas, no dejemos de hacer justicia a las otras nobles congregaciones. No digo nada más. Muchas gracias. Bueno, aquí hemos hablado de los dominicos, de que el primer hombre que en un momento determinado planteó eso fue precisamente un dominico, que no era, luego sería de Bartolomé de las Casas, pero primero fue Antonio de Montesinos, y se ha hablado, hoy tocaba hablar de los jesuitas. Creo que nadie aquí ha hecho de menos a ninguna congregación. Yo la verdad es que si no hay más preguntas, les quería agradecer a todos su asistencia. Ha sido un verdadero placer y un honor. Y además, yo creo que algo muy importante. No sé si ustedes han aprendido, nosotros mucho más, se lo aseguro. Porque yo por lo menos he aprendido cada día que he estado aquí de mis compañeros. Y espero volver y seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias. Les quiero decir que han sido cuatro cursos, han sido 4 cursos extraordinarios. Y desde luego, toda nuestra voluntad es poder seguir haciéndolos, pero como digo, el lugar o las condiciones no dependen de nosotros. Si es aquí, se harán aquí. Si no, se harán en otro lugar. Pero
en Escritores con la Historia, tanto en los portales que hay, tendrán buena información de dónde será el curso de verano el año pasado. Que vamos a ver, caben muchas posibilidades de que pueda seguir siendo así aquí. Pero efectivamente han notado que hay menor afluencia de gente por una razón, porque las matrículas son carísimas y para un joven y encima un alojamiento, pues no. Y el nivel y el número de becas han bajado sensiblemente y por tanto eso se ha notado en la matrícula, no solo de este curso, sino de todos. Con todo, de decirles que si tenemos el aula magna es porque el número de matriculados ha sido el mayor de esta semana aquí y por eso lo hemos tenido. Así que alegría, muchas gracias, hasta pronto y desde luego hasta el año que viene. Gracias.